grabar el video. Vamos a ver una parte de la presentación que también habíamos explicado hace rato. Y en acá ustedes pueden ver, nosotros podemos tener variables discretas. Ahora estamos pasando de las variables cualitativas, ahora vamos a pasar a las variables cuantitativas, las que se expresan numéricamente. Y una de esas variables justamente son las variables de conteo o variables discretas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el número de flores por planta. Tenemos una muestra de 50 plantas y lo que hemos hecho es contar el número de flores que tiene cada una de las plantas. Y todo lo que es conteo se expresa con números enteros y se denominan variables aleatorias discretas, ¿no? Y nosotros tenemos que describir este tipo de variables, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el número de flores por planta y ahí tenemos una tabla de frecuencia donde tenemos la clase, tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y ahora como esta ya es una variable numérica, tenemos también ya lo que es frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Esta sería la tabla de frecuencia, pero también podemos tener los gráficos de esta variable aleatoria discreta, como es el histograma, donde nosotros tenemos representados ahí el número de flores por planta en el eje horizontal y en el eje vertical la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Pero también vamos a tener otro tipo de gráficos. Estos gráficos, los primeros se denominan histogramas y los segundos, cuando trabajamos con frecuencias absolutas acumuladas, sean absolutas o relativas, vamos a trabajar con gráficos que se denominan ojivas de frecuencias acumuladas. Entonces, acá lo mismo, en el eje horizontal tenemos el número de flores por planta y en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es eso justamente. Entonces, vamos a ir acá y vamos a compartir una base de datos, ¿no? Una base de datos que no sé si ya lo pueden ver ahí. Se puede ver ya en Excel, ¿no? Hola. Sí, se ve. Bien, entonces ahí tenemos justamente lo que hemos indicado. Tenemos un experimento donde nosotros hemos contado, ¿no? Y cuando hablamos de conteo, estamos hablando de variables aleatorias discretas. Entonces, contamos el número de flores por planta de una muestra de N, 50 plantas. Ese N, 50 plantas, constituye la muestra representativa, ¿no? Y los valores que hemos obtenido en estas 50 plantas en relación al conteo del número de flores son las que tenemos ahí. En la primera planta, por ejemplo, hemos visto 10 flores, ¿no? En la segunda, 8 flores, etcétera, hasta que tenemos que en la última planta no tenemos ninguna flor. Los datos, si nosotros tenemos así, vemos esa base de datos, eso no es información. Lo que estamos visualizando en este momento solamente son datos crudos, pero que no son información. Para que pueda convertirse estos datos, que son de 50 plantas, pero podrían ser de más plantas, entonces tienen que ser necesariamente procesadas, tiene que haber un procesamiento para que estos datos se conviertan en información, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante que nosotros podamos mencionar. Entonces, el procedimiento para poder trabajar con este tipo, a ver, pues vamos a ver. Daniela Terrazas, por favor, su micrófono. Daniela Terrazas, su micrófono, por favor. Bien. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que ahora por lo menos hacer un resumen para describir esta variable que es el número de flores por planta. Entonces, vamos a hacer primeramente nuestra tabla de frecuencia. Aquí siempre vamos a colocar con clase, ¿no? Con clase. Luego acá vamos a colocar marca de clase que son todos los valores que representa o que tenemos en esta base de datos de esta variable
de esta variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer inicialmente es lo mismo que habíamos indicado hace rato. Vamos a tener que insertar, ¿no? Una tabla dinámica. Entonces, vamos a tener entonces acá, vamos a insertar una tabla dinámica. Entonces, nos vamos acá y colocamos la tabla dinámica, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la tabla dinámica y acá el número de flores por planta. Acá nosotros vamos a agregar a etiquetas de fila. Bien, y ahora ya tenemos los valores. Empiezan de 0 y va hasta 10. Esto vamos a copiar y lo vamos a pegar entonces en marca de clase. La marca de clase entonces son todos los valores que nosotros tenemos en nuestra base de datos en relación al número de flores por planta. Entonces acá estamos comenzando con ninguna flor por planta, una flor, 2 flores, 3 flores, hasta 8 flores por planta, 9 flores por planta y 10 flores por planta. Entonces, estos son los valores que toma la variable aleatoria. Nancy Pichami, por favor, su micrófono. Su micrófono, por favor. Bien. Entonces, acá nosotros ya tenemos los valores que toma la variable aleatoria número de flores por planta y entonces acá colocamos que tenemos, entonces tenemos 11 clases. Ahí tenemos 11 clases, ¿no? Entonces ya tenemos definidas las dos primeras columnas de nuestra tabla de frecuencias de una variable aleatoria discreta, ¿no? Por eso es que acá son números enteros, ¿no? Esa es una característica también porque son conteos. Ahora vamos a tener acá, vamos a tener la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a calcular con estas variables aleatorias discretas? Entonces, ¿dónde, en qué columna se encuentra nuestra variable? En la columna B. Entonces, lo mismo que el anterior, yo voy a ver acá, yo voy a ver, establecer, voy a colorear la columna con donde se encuentra la variable. Entonces, vamos acá en la primera celda y luego seleccionamos todos los valores. Entonces, esta columna que estoy coloreando es la columna con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ahí tenemos número de flores planta. Ese sería el rango. Este es el rango, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia absoluta de una variable aleatoria discreta? También utilizando la función contar.si. Entonces, vamos a tener igual contar.si. Entonces, paréntesis, nos dice cuál es el rango. El rango va a ser todos los valores que nosotros tenemos en esta columna donde está la variable número de flores por planta. Entonces, seleccionamos, ahí ya tenemos seleccionado todos los valores, ¿no? Y entonces acá vamos a ahora volver y en este momento tenemos resaltado el rango. Ahora tenemos que colocar punto y coma. Ahora, ¿cuál es el criterio? Primeramente, nos va a contar cuál es el número de plantas que tienen 0 flores, que no tienen flores. Entonces acá, ahí tenemos. Nuevamente, lo mismo que el anterior, el rango es único para contar todas las plantas que pertenecen a cada una de las clases. Por lo tanto, ese rango tiene que ser congelado, no tiene que cambiar, como hicimos también en el caso de la variable cualitativa. Y por lo tanto, acá, antes de ver, le damos un símbolo de dólar y después de ver lo mismo. Y acá también lo mismo hacemos y con eso estamos congelando toda esa columna donde están los valores de la variable aleatoria. Aquí, por ejemplo, eso significa que tenemos una planta que no tiene ninguna flor, ¿no? Una planta que no tiene ninguna flor. Ahora vamos a bajar esto y ahora tenemos ahí, esa es la frecuencia absoluta. Significa que tenemos una planta que no tiene ninguna flor. Tenemos una planta también que tiene una flor. Tenemos 3 plantas que tienen 2 flores. Tenemos 6 plantas que tienen 3 flores.
tenemos 4 plantas que tienen 4 flores, tenemos 4 plantas que tienen 5 flores, tenemos 9 plantas que tienen 6 flores y así sucesivamente. Ahora, nosotros tenemos que comprobar de que esa frecuencia absoluta haya sido bien calculada y por lo tanto, como solamente tenemos 50 plantas, la sumatoria de las frecuencias absolutas justamente tiene que ser el valor de 50. Entonces acá justamente tenemos que la sumatoria corresponde al valor de 50, ¿no? Entonces está bien en la frecuencia absoluta. Y luego tenemos que calcular la frecuencia relativa, ¿no? Y acá necesariamente tenemos que ir a dividir cada uno de los valores de la frecuencia absoluta contra el total. Y el total es la sumatoria de esas frecuencias absolutas, el valor donde está el número de plantas que constituyen la muestra, que en este caso son 50 plantas. Todos van a ir dividiéndose con ese valor de 50, por lo tanto, la celda donde está el 50 también se tiene que congelar, colocando un símbolo de dólar antes de F y otro símbolo de dólar después, ¿no? Bien, entonces ahora ya tenemos 0.02, lo bajamos acá y tenemos entonces las frecuencias relativas. La sumatoria de estas frecuencias relativas nos tiene que dar un valor, el valor de 1, porque todas se están dividiendo, todos los valores para calcular esta frecuencia relativa, todos los valores de frecuencia absoluta se dividen contra el mismo valor que sería el 50. Por lo tanto, la sumatoria de esas frecuencias relativas nos tiene que dar un valor de 1, ¿no? De 1. Ahí está el valor de 1. ¿Qué más tenemos que hacer en acá? Ahora vamos a calcular también lo que habíamos indicado hace rato. Muchas veces en el caso de la frecuencia relativa es mejor utilizar frecuencia relativa en porcentaje. En porcentaje. Entonces colocamos frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Y para esto lo que tenemos que hacer es, bueno, este 1 también tenemos que colocar con rojo y con negrilla. Vamos a seleccionar todos estos valores, ¿no? Donde está la frecuencia relativa, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar numéricamente, acá, numéricamente, y luego lo vamos a cambiar su formato a porcentaje, ¿no? A porcentaje, podemos tener 2 decimales, bueno, a ver, vamos a ver con 2, o simplemente, fíjense, por ejemplo, acá, un aspecto importante, acá no requerimos decimales, porque todos tienen 0, 0, 0, entonces, acá nosotros vamos a indicar que los decimales serían 0, sin decimales, ¿bien? Ahora, como ya tenemos ahí también la frecuencia relativa en porcentaje, la sumatoria de estas frecuencias relativas nos tiene que dar un valor del 100%. Entonces, ahí tenemos ese valor. Eso significa que entonces, que los cálculos que hemos realizado están bien, ¿no? Y ahora, si nosotros quisiéramos interpretar, ¿no? Si nosotros quisiéramos interpretar esta parte, podríamos ver cuáles son los mayores porcentajes. Entonces, fíjense acá, yo tengo 18 acá, 18, ese sería el mayor. Luego le seguiría este 16, ¿no? Por un lado, 16. Y por el otro lado, como ustedes pueden ver, estas dos primeras categorías son los que tienen las menores frecuencias relativas en porcentaje. Entonces también ya podemos identificar dónde están las mayores frecuencias relativas y dónde están las menores frecuencias relativas. Entonces acá nosotros podríamos interpretar indicando que las mayores frecuencias relativas corresponden a aquellos valores del número de flores el número de flores por planta que corresponden a los valores de 6 flores por planta, ¿no? Lo cual representa al 18% de las plantas. O sea que el 18% de las plantas presentan 6 flores, ¿no? Un 16% de las plantas presentan 7 flores. Entonces, ese es el valor de la variable, el número de flores por planta que más se ha presentado. 6 flores por planta y 7 flores por planta, porque tiene los mayores porcentajes, ¿no? De frecuencias relativas, 18 y 16%. Por el contrario, estas dos primeras clases
que corresponden a flores, a plantas que no tienen ninguna flor y a plantas que solamente tienen una flor, representan o corresponden a las menores frecuencias relativas, cada una de esas clases con solamente un aporte del 2%. O sea, solamente 2% de las plantas no tienen ninguna flor y otro 2% solamente una flor. Y entonces ahí podemos ver esos extremos y también podríamos ver quiénes están en la parte intermedia, ¿no? Si estamos hablando de 2% en el un extremo y en el otro de 18 y de 16, entonces podemos decir que los otros porcentajes de 12%, de 8%, están en la parte intermedia, ¿no? Eso significa, si estamos hablando del 12%, significa para esta clase, aquellas plantas que tienen tres flores, que son 6 de las 50 plantas y que representa esto el 12%. Bien, hasta ahí, entonces es lo mismo que nosotros hemos hecho con la variable cualitativa. Ahora, como esta es una variable numérica, podemos hacer sumas. Por lo tanto, podemos tener las frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, vamos a colocar frecuencia absoluta acumulada. También podemos calcular la frecuencia relativa acumulada y también podemos calcular la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Bien, entonces vamos a comenzar los cálculos ahí. Bien, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La primera clase es simplemente copiar. Vamos a copiar, entonces la frecuencia es la misma, porque estamos comenzando ahí. En la segunda clase va a ser la frecuencia absoluta acumulada antes, más la frecuencia absoluta que le corresponde a esa clase, que sería el 1. Entonces, hasta aquí tendríamos 2 plantas. Acá lo mismo, vamos a tener el antes, que sería la sumatoria 2, más el que le corresponde a esta clase, que sería 3, ¿no? Entonces, esto vamos a ir bajando hasta todas las clases y vamos a ver que en el último, justamente, la última clase tiene que tener una frecuencia absoluta acumulada igual a 50, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa frecuencia absoluta que ya está calculada. Bien, ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la primera se va a copiar, 0.02. La segunda va a ser 0.02, la anterior, más la que le corresponde a esa clase. Y esto lo vamos a bajar también, ¿no? Y podemos ver que la última clase nos tiene que dar el valor de 1. Y entonces ya tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. Hacemos lo mismo con nuestra frecuencia relativa en porcentaje acumulado. El primero se va a copiar, ahí tenemos. El segundo va a ser el anterior más el que le corresponde a esa clase, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir bajando hasta que en la última clase también vamos a tener el 100% acá, el 100%. Y entonces esta sería nuestra tabla de frecuencias para una variable aleatoria cuantitativa discreta. Entonces acá lo mismo, vamos a colocar todos los bordes y podemos también colorear y nuestra tabla de frecuencias. Entonces, esta sería nuestra tabla de frecuencias y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es interpretar. Para la interpretación, lo hicimos también hace rato ya, pero ahora tenemos que también interpretar lo que son las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, acá es importante que nosotros podamos ver que las mayores frecuencias relativas, corresponden a plantas que tienen 6 flores y a plantas que tienen 7 flores. En cambio, las menores frecuencias relativas corresponden a plantas que no tienen ninguna flor o que tienen solamente una flor, ¿no? Entonces, eso es importante para la interpretación. Ahora tenemos que interpretar las frecuencias relativas acumuladas. Por ejemplo, acá vamos a interpretar este valor. Si nosotros vemos acá en la tercera clase,
tenemos una frecuencia relativa en porcentaje acumulado del 10%. Eso significa que el 10% de las plantas presentan 2 flores por plantas o menos, Y por lo tanto, si hasta acá tenemos un acumulado del 10%, eso también significa que el número, ¿no? Las plantas que presentan más de 2 flores corresponde al 90%, Entonces, eso es importante también que podamos interpretar. Ahora, si nosotros nos vamos acá a la cuarta clase, ¿cómo interpretaríamos? Vamos a decir que el 22% de las plantas presentan 3 flores por plantas o menos. 3 flores por planta o menos. El 22 estamos hablando, entonces el 78% de las plantas presentan, ¿no? Más de 3 flores por planta, ¿no? Lo mismo acá. En el caso de la sexta clase, podemos decir que el 38% de las plantas presentan 5 flores por planta o menos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el 38, entonces podemos decir que el 62% de las plantas presentan más de 5 flores por planta. Entonces, esa es la interpretación que nosotros tenemos que hacer tanto de las frecuencias relativas, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia relativa en porcentaje, pero fundamentalmente ahora nosotros podemos ver que hay una utilidad en interpretar lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas y las frecuencias relativas en porcentaje acumulado. Nuevamente acá es importante mencionar que por la facilidad de interpretación se utiliza más lo que está expresado en porcentaje, como estamos viendo ahí. Bien, ya tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Ahora tenemos que tener gráficos. Entonces acá nosotros vamos a seleccionar nuestra tabla de frecuencias, que son todas las columnas que yo he seleccionado, y vamos a insertar un gráfico acá, un gráfico de barras. Bien, entonces acá, en el gráfico de barras, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que en el gráfico de barras, en este gráfico, en el eje horizontal, esté expresado todas las clases del número de flores por planta, que es la variable aleatoria discreta. Y en el eje vertical puede ser, por ejemplo, frecuencia absoluta, puede ser frecuencia relativa, o podemos expresar mejor en frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a expresar en términos de frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, acá nosotros damos un clic acá en cualquier parte de ese gráfico, nos vamos a seleccionar datos, y nosotros ahora hemos dicho que en esta ventana del eje X tenemos que colocar los valores que toma la variable aleatoria, que en estadística es la marca de clase. Entonces acá nos vamos a editar y vamos a colocar entonces todos estos valores de 0 hasta 10. Ahora eso va a aparecer, fíjense acá en esta ventana del eje horizontal, valores de 0 a 10. Bien, además ahora esta es la ventana del eje vertical Y. Y hemos dicho que vamos a dejar simplemente frecuencia relativa en porcentaje. Todo lo demás vamos quitando. Acá vamos quitando y solamente estamos dejando frecuencia relativa en porcentaje. Bien, ahora aceptamos. Y este es nuestro histograma. Entonces acá vamos a ir. Bien, entonces acá nosotros podemos colocar entonces histograma. Este es el histograma del número de flores, por planta. Del número de flores por planta. Esta es nuestra variable, el número de flores por planta. Bien, esta leyenda no tiene sentido acá. Bien. Ahora acá vamos a ir adicionando algunos elementos, títulos, etiquetas también ahí. Entonces tenemos acá las etiquetas. ¿Qué vamos a colocar en el título del eje horizontal?
acá es el nombre de la variable. La variable es número de flores por planta, ¿no? Y en este otro caso, acá tenemos la frecuencia. Esta es la frecuencia relativa en porcentaje. Simplemente eso, frecuencia relativa en porcentaje. Entonces ahí tenemos número de flores por planta, la variable desde 0 hasta 10 flores por planta. Y acá también podemos ver nosotros justamente la interpretación. Cuando la variable es una variable discreta, no es necesario que las barras estén unidas, ¿no? Porque son números enteros. Entonces, posiblemente más bien podamos hacer las barras más angostas. Si queremos hacer eso, nos podemos seleccionar las barras y dar formato, ¿no? Entonces, acá el ancho, entonces podemos ir aumentando. Y entonces podemos ir haciéndolo más delgado, las barras, ¿no? Como en este caso, fíjense, estamos haciéndolo más delgado. Bien, estamos haciendo más delgado, entonces ahí cada uno de esos valores está representando, ¿no? Estas barritas delgadas representan números enteros. Por eso es que estamos haciendo, lo hemos hecho más delgados, representan números enteros, ¿no? Y no requieren estar unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este es el valor 0 flores por planta, 1 flor por planta, 2 flores. O sea, no tenemos valores intermedios, por ejemplo, 2.5 flores por planta, eso no hay porque esta es una variable aleatoria discreta y solamente está expresado en números enteros, ¿no? Entonces, porque es un conteo, hemos contado, ¿no? En cada una de las plantas, cuántas flores tiene. Entonces, este es el histograma del número de flores por planta. Entonces, acá también, si ustedes quieren ir, pueden dar relleno. Podemos darle un color del relleno, por ejemplo, podemos darle este color, ¿no? Y también podríamos darle un color al borde, ¿no? Entonces, podemos darle un color al borde, por ejemplo, ese color que está ahí, podemos dejarlo. Entonces, ahí tenemos ya, ahí tenemos, ese sería el histograma, ¿no? El histograma del número de flores por planta, y si queremos podemos agregar también acá en las líneas de división principales, si queremos lo agregamos. Entonces acá lo que nosotros visualizamos de mejor manera son los grupos que tienen más frecuencias o mayor presencia, que sería en este caso, como ustedes pueden ver, las barras con mayor altura son las que corresponde a 6 flores por planta y 7 flores por planta. Bueno, seguido después de la que tiene 8 flores por planta. Entonces, podemos decir que las mayores frecuencias se concentran en un número de 6 y 7 flores por planta. En cambio, las menores frecuencias se concentran para plantas que no tienen ninguna flor o que tienen una sola flor. Y en la parte intermedia, como ustedes pueden ver, van a estar, por ejemplo, esos valores. Acá estamos en la parte intermedia. Aquellas plantas que tienen 3 flores, aquellas plantas que tienen 4 flores, o aquellas plantas que tienen 5 flores, ¿no? Entonces, este es el histograma del número de flores por planta. Bien, ya tenemos el histograma. Otro gráfico que también podemos hacer es la ojiva de frecuencias. ¿Y qué será la ojiva de frecuencias? La ojiva de frecuencias es un gráfico donde nosotros podemos expresar las frecuencias en términos de acumulado. Podemos expresar en el eje Y como frecuencia absoluta acumulada o como frecuencia relativa acumulada en términos decimales o frecuencia relativa en porcentual. Entonces, seleccionamos acá y ahora vamos a insertar. Vamos a insertar. Entonces, vamos a insertar un gráfico acá de barras, pero acá lo que nosotros tenemos que indicar, un aspecto importante, es que la ojiva de frecuencias va a expresar la relación que existe entre todos los posibles valores de la variable aleatoria, que serían 0, 1 hasta 10,
y las frecuencias relativas acumuladas y mucho mejor en porcentaje porque son más fácilmente comprensibles. Entonces, en el eje horizontal quiero que estén los valores de la marca de clase y en el eje vertical la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Entonces acá, eso vamos a hacer, vamos a seleccionamos datos, entonces vamos a editar. Nosotros queremos que estén los valores que toma la variable aleatoria, que van desde 0 flores hasta 10 flores. Y acá simplemente vamos a dejar lo que es la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Bien, entonces ahí tenemos ahora, ahí vamos a tener, ahí nuevamente. Bien, entonces de la misma manera que en el anterior, nosotros entonces vamos a tener acá un título. Ese título es la ojiva de frecuencias, ¿no? La ojiva de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a tener, ¿no? Vamos a tener entonces, no necesitamos estar leyendo, ¿no? Y nuevamente podemos, si queremos, podemos hacerlo como en este caso hicimos, ¿se acuerdan? Hacerlo en acá mucho más angosto las barritas. Acá hemos colocado al ancho 500% y lo mismo podemos hacer acá. Entonces nos vamos, seleccionamos las barritas y le damos acá directamente un valor del 500% y estamos disminuyendo el ancho de las barritas. Bien, entonces ahora ya hemos hecho lo mismo que el anterior. Podemos darle también un color acá. Podemos dar un color, ¿no? Podemos generar otro color acá, por ejemplo, este de acá. Y también podemos darle al borde podemos darle también un color, ¿no? Bueno, aquí podemos dejarlo ahí. Bien, entonces ahí tenemos los valores y ahora podemos adicionar elementos del gráfico, los títulos, ¿no? Y también las etiquetas, ¿no? Entonces acá podemos ver qué vamos a colocar en el eje X. El nombre de la variable aleatoria. Acá fíjense, he puesto número de flores por planta. Tiene que ser lo mismo. Número de flores por planta, ¿no? El número de flores por planta. Y en este otro eje, en el eje vertical, ¿qué estamos colocando? La frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Entonces, acá nosotros tenemos que colocar frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Entonces, ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada en porcentaje y esta es nuestra ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Nosotros en este caso podemos hacer la interpretación en cualquier punto. Vamos a suponer en este punto acá. Entonces acá, ¿cómo vamos a interpretar? Nosotros decimos entonces que el 72% de las plantas presentan 7 flores por plantas o menos. ¿Y cuánto resta del 72 que nosotros tenemos? Para llegar al 100%, tenemos un 28%. Por lo tanto, un 28% de las plantas presentan más de 7 flores por planta. Entonces, esa es la interpretación en ese punto. Ahora, interpretemos acá. En este caso decimos que el 56% de las plantas presentan 6 flores por planta o menos, ¿no? Y ahora en el otro lado vamos a tener que el 44% de las plantas presentan más de 6 flores por planta. Lo mismo acá. En este punto la interpretación va a ser el 38% de las plantas presentan 5 flores por planta o menos, ¿no? Y lo que resta para el 100%, que sería el 70, ahí tendríamos el 62%, ¿no? Entonces, el 62% de las plantas presentan más de 5 flores por planta. Entonces, puede ser 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una interpretación un poco más profunda en relación a estas variables cuantitativas. Entonces, y esto, lo que estamos viendo, se observa en estas ojivas de frecuencias relativas acumuladas, donde acá la interpretación es en cada una de las barras podemos hacer la interpretación. Entonces, eso significa
que los extremos posiblemente no tiene sentido hacer la interpretación. Eso significa no tiene sentido hacer la interpretación para 0 flores por planta y 10 flores por planta, pero sí podemos hacer la interpretación para todos esos puntos donde está una flor, 2 flores, 3 flores, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 flores por planta. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros tenemos que utilizar el Excel para poder hacer estos gráficos y también lo vamos a hacer estos gráficos en otro programa que es el entorno de RStudio y posiblemente ahí podamos encontrar gráficas mucho más vistosos, ¿no? Bien, entonces acá vamos a quedar, vamos a culminar